este capítulo 3 de Filipenses, Pablo nos va a mostrar algo muy íntimo de él. En fin, es lo que no solamente lo sostenía, lo mantenía y lo animaba, porque él tiene una meta. Además es una meta es una super meta. O sea, la meta de él no era estar en la cárcel, la meta de él, aunque estaba, la meta de él no era predicar el evangelio, aunque lo predicaba. La meta de él no era solamente animar y edificar a los creyentes, aunque lo hacía. Él acá nos va a mostrar algo que puede darnos a nosotros un aliciente en esta existencia temporal. Él nos va a mostrar acá cuál era su verdadero objetivo. Bien interesante. Él nos va a mostrar que su meta era conocer a Cristo. Mientras tuviera aire en sus pulmones, respiraba para eso. Quería también participar de la resurrección que el Señor Jesús había dejado disponible para los que en Él creyeran, porque aquí vamos a mirar que en últimas, como el Señor Jesús nos lo ha dicho en el capítulo 5 de Juan, pues en últimas todo el mundo resucita, tanto los que creen como los que no creen. Pero nos va a mostrar que el ánimo de él era participar de la resurrección de los que con Cristo van a estar, porque aún de la resurrección pueden participar los que no creen en Dios, pero él quiere participar de la resurrección de los que en Dios han creído, que es totalmente diferente, por decirlo así, a la del común de la humanidad. Además, perseverar en vivir en su reino de acuerdo con las normas y parámetros del reino, y mientras eso estuviese a su alcance, estaría en la defensa de la sana doctrina, que en este caso podemos mirar ya abiertamente en el capítulo 3, que algunos judaizantes que estaban por todas partes, pululaban, querían involucrar a los creyentes en Cristo Jesús del pueblo gentil en todas estas normas y ritos de la circuncisión, por ejemplo, del guardar los días, todas esas normas de lavar vasijas, cuantas cosas el Señor mismo estuvo en contra de ellas, porque procedían, la gran mayoría, en tradiciones humanas, cuando no en un pacto ya derogado para relacionarse con él como el antiguo. Entonces estaban estos que creían que por las obras la gente se salvaba o se podían justificar ante Dios. Entonces aquí el apóstol, que a propósito está ¿en dónde? En prisión. Está allí en prisión. Pablo les dice a los creyentes, él es muy enfático en ser incluyente. Esto es para los hermanos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Está dirigida a todos los hermanos allí en Filipos, porque todos estaban en el peligro de dejarse seducir fácilmente por estas doctrinas que querían alejarlos de Dios en vez de afianzarlos en Él. El asunto con las falsas doctrinas es que te alejan de Dios, no te afianzan en Él. Y uno, si está distraído, puede resultar yéndose detrás de lo que a uno lo aleja de Dios en vez de acercarlo. Entonces, él dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Cuando dice en el Señor es porque el Señor es nuestra única fuente de vida, es nuestra única fuente de gozo, es nuestra única fuente de sustento, es nuestra única fuente de poder perseverar. Además nos ha dado todo para poderlo hacer. Otra cosa es que por falta de escudriñar
uno se ve a veces perdido en el asunto de serle leal a Dios y a su reino por falta de saber usar las herramientas que Él nos dejó. Una de ellas, por ejemplo, es esta posibilidad de tener acceso, en nuestro caso, a estos escritos. Pablo le dice algo similar a lo que el apóstol Pedro dice en una de sus cartas ya despidiéndose, que él iba a procurar. Pedro dijo, Pedro dijo, voy a procurar con diligencia dejarles un recorderis, estoy parafraseando, de todo lo que como anciano en la iglesia debo decirles. Y efectivamente, Pedro sabía que iba a fallecer porque el Señor ya se lo había dicho. Pedro dice, como el Señor me ha dicho que debo abandonar dentro de poco este cuerpo, más o menos dijo eso. Entonces procuraré con diligencia dejarles un recorderis, y por eso están las dos cartas del apóstol Pedro. Al igual, Pablo le dice a los de Filipos, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Estas mismas cosas nos llevan a recordar que el método que el Espíritu Santo usa es el método de la repetición. Él quiere dejar bien grabado en nuestras vidas las mismas cosas, porque el asunto con la palabra de Dios es que la palabra de Dios no tiene actualizaciones. Lo que es porque Dios no tiene necesidad de estarse sorprendiendo con cosas nuevas. Él ha dicho que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces estas mismas cosas que Pablo les está diciendo a los de Filipos, se las había dicho seguramente al principio cuando inició la congregación en Hechos 16, o se las hizo en una posible visita que haya hecho después, o también está refrendando lo que dijo en capítulos anteriores. Es más, en las siguientes palabras que él va a enunciar, les está repitiendo las mismas cosas. Y el que a nosotros se nos repitan las mismas cosas en la Escritura, cuando hemos tenido la experiencia de tener la lectura juiciosa de la palabra, usted y yo podemos encontrar que la Biblia ciertamente dice las mismas cosas vez tras vez, ¿o no? Usted no va a decir, voy a ver qué encuentro aquí de nuevo en Filipenses. No, otra cosa es que lo vea uno con menos estorbo en el entendimiento y vea más, pero realmente decía lo mismo desde el principio. Entonces, la seguridad que nos da el que esto haya sido escrito, el que el Espíritu Santo lo haya avalado, es que la repetición es clave para la renovación del entendimiento. Entonces, miren qué versículo tan hermoso. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Para nosotros es seguro que nos escriba las mismas cosas, no como estos que querían innovar, trayendo cosas nuevas, y lo que estaban era colocando en un terreno de inseguridad a aquellos que les prestaban atención y se dejaban desviar. Además, en el capítulo 1 nos dijo que para esto se quedaba vivo, porque para él era morir una ganancia, porque estaría frente a frente con el Señor. Sin embargo, a causa de poder edificar a los de Filipos y ahora a nosotros, era que se quedaba en el cuerpo un tiempo más. Entonces él quiere aprovechar bien el tiempo. Miren que Pablo no aprovechó el no haberse muerto rápido para decir, voy a disfrutar un poquito de la vida, hombre. Con esta gabelita que me dieron de quedarme acá, voy a echarme pues alguna satisfacción para mí. No, antes por el contrario, se empecinó y se dirigió a dejarnos por escrito estas mismas cosas, por ejemplo en este caso. Pero con respecto a estos obreros fraudulentos, él no se ahorra en calificativos, ni tampoco los trata con mucha dulzura. Les dice, guardaos de los perros. Está llamando perros a estos judaizantes que querían
que los gentiles se metieran en el judaísmo. Y el perro que allí se hace referencia no es la mascota bonita que uno acaricia y te volea la colita cuando entras a la casa, no, está hablando de perros semisalvajes que andaban por ahí merodeando a quien devorar o comiendo toda clase de basura. Lo que más podemos pensar nosotros son los perros callejeros que uno encuentra por ahí en la calle. O sea que el asunto, el calificativo que les da es fuerte, porque uno podría decir, entonces a los perros en sí. No. Él inmediatamente empieza a decir a quién se refiere con perros. Les dice, guardaos de los malos obreros. Hay malos obreros. Estos judaizantes que los quieren de regreso al judaísmo son obreros del engaño, son personas dañinas, están disfrazadas de creyentes. Hay un dicho que dice que para la boda no hay ¿qué? Nada, pero el Señor nos dejó las herramientas para saber que por los frutos se conoce a una persona, así como por los frutos se conoce un árbol. Igualmente por la enseñanza y la doctrina que escuchemos se conoce si el que está al frente es un mal obrero o es un perro. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios nos compare con ovejas no significa que seamos personas estúpidas. No, da una comparación de un pastor con su rebaño, pero es una comparación. No es que usted y yo ve para donde vaya la gente. No, tenemos las herramientas para uno evaluar. Eso que me están diciendo, eso que están enseñando, no está acorde. Entonces, ¿cuál es la mejor defensa para uno estar alerta frente a las falsas doctrinas? Hombre, la renovación juiciosa de la palabra en mi mente. Porque si yo no conozco la palabra, si yo no leo la palabra, si no tengo intimidad con la palabra, entonces cualquier persona que abra una Biblia y la interprete a su arbitrio, a su amaño, posiblemente errada y de mala fe, le voy a tener que creer, porque no tengo herramientas para defenderme de eso. Entonces, la responsabilidad no solamente, volvemos al punto, es del que enseña, sino del que es enseñado. Guardaos de los malos obreros. Mire que le dice a los creyentes, guárdense ustedes de ellos. Cuídense ustedes de ellos. Además, yo no estoy ahí para echarlos y volearles palo y piedra. Entonces, ustedes son los que deben madurar para cuidarse de esos malos obreros. Y le sigue diciendo, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque es que eso era lo que querían, circuncidarlos, en este caso, mutilarlos. Y Pablo, entonces, que a propósito recordemos que era judío y de pura cepa, sabe qué es la circuncisión. Más adelante nos va a contar cómo fue circuncidado en el tiempo correcto para los judíos. Pero esta gente está tratando de vincular a un pacto ya derogado mediante la circuncisión a unos gentiles que además para ellos no era la circuncisión fue algo íntimo entre el pueblo de Dios y el Dios mismo. Entonces, el asunto acá es que él los llama mutiladores del cuerpo. A eso que ellos llamaban circuncisión religiosa, los llama mutilación del cuerpo, porque esa circuncisión que hiciesen en su prepucio no les iba a servir absolutamente para nada. Y Pablo, como ya les ha escrito varias veces, o por lo menos les ha enseñado, él sabe de qué tema está hablando, y los filipenses no les es extraña la enseñanza. Entonces por eso dice, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando dice nosotros, está hablando de los creyentes en Cristo Jesús, de los hijos e hijas de Dios que han nacido de nuevo. Entonces, los verdaderos circuncisos son los que han creído en Cristo Jesús, no los que llevan una marca en su cuerpo. Es muy similar a lo que encontramos en Galacia. En Galacia la cosa sí estaba ya de un color muy subido. Acá apenas está empezando. Entonces las plagas es mejor matarlas pequeñitas, porque nosotros somos la circuncisión. Y les aclara, sí hay una circuncisión, claro. Así como está la sombra en el antiguo pacto de la circuncisión, miremos qué es la luz verdadera de la circuncisión en la actualidad. Y dice,
los que en espíritu, mire que no dicen cuerpo, porque la circuncisión iba en el cuerpo humano, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces la circuncisión, Pablo la lleva a la adoración. Somos los verdaderos adoradores de Dios, cuya única gloria es que en Cristo Jesús han encontrado la justificación para poderse presentar nuevamente ante Dios. Yo no podía entonces llegar a decir es por mis obras, como también lo estaban enfatizando estos, no es por circuncidarme. Los verdaderos portadores de la circuncisión en este nuevo pacto son los que en espíritu, o sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, es un cambio completamente espiritual iniciado por el Espíritu Santo de Dios. Una vez tenemos claro eso, nacemos a una nueva ¿qué? A una nueva vida. Estando en esa nueva vida, yo ya no voy a usar mi nueva vida para las cosas antiguas, ya derogadas, mucho menos para las obras de la carne. Aquí Pablo lo que me va a mostrar es que si yo me circuncidaba, aunque era un acto religiosamente ordenado por Dios en el antiguo pacto, y el antiguo pacto era espiritual porque Dios es espíritu, ya había sido derogado. Entonces, si yo insistía en relacionarme con Dios a través de ese pacto derogado, se me convertía en una acción de la carne, porque era querer agradar a Dios en mis fuerzas, en un pacto ya derogado. Y entonces por eso Pablo dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. ¿Está claro? Pues indudablemente la justificación por obras es carne en sí misma, porque la única justificación válida ante Dios es la que por el Espíritu Santo tenemos al haber nacido de nuevo, para creer en todo lo que el Señor Jesús hizo para poder acercarme al Padre gracias a las obras de Jesús, no en las nuestras. Entonces eso me deja libre para poder seguir adelante. Y cuando habla de confianza es que si me apoyo en las obras de la carne, es un bastón muy débil, se me revienta muy fácil. Es como por allá en Isaías, cuando el profeta reprende a los israelitas por haberse apoyado en el bastón de Egipto. Entonces, ¿cómo habían puesto estos israelitas a otro ser humano para defenderlos? Y ellos tenían acceso directamente a Dios, quien a propósito quería defenderlos con mucho agrado. Entonces, no teniendo confianza en la carne. Entonces, recordemos que el apóstol usa esta forma de ironía para derrumbar los conceptos carnales que aquellos judaizantes estaban llevando. Entonces hace como un alto y empieza a hablar con ellos y les dice, hombre, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si para acercarme a Dios fuese por mis propias obras y por mis propios méritos, viéndolo bien, yo le ganaría por kilómetros a esos que están tratando de perturbarlos a ustedes. Él está defendiendo, qué lindo que nosotros tenemos acceso a las Sagradas Escrituras. Tenemos acceso a Hechos 16. Cuando Pablo va en Hechos 16, por primera vez a Filipos, iba con Silas, iba con Timoteo. Recordemos que él no llegó allá con la cuchilla o el pedernal de la circuncisión, circuncidando al carcelero, circuncidando a los hijos del carcelero si los tenía, porque llegó con toda su familia a los pies del Señor. Él no empezó a hablarle de normas o de días, ni de diferente consumo de alimentos. Él les expuso el camino glorioso del Señor Jesucristo. Es más, la mujer que tenía el espíritu de adivinación que tenía ella, les decía a la gente, estos hombres les vienen son gente de Dios que les viene anunciando su camino. Eso hasta los espíritus inmundos tienen eso claro. Pero resulta que estos señores no. Entonces Pablo les dice, bueno, si vamos a eso, yo también tendría de qué confiar en la carne. Como les he escrito lo que ya sabían, las mismas cosas, y a mí no me es gravoso escribírselas, quiero decirles que el evangelio que les prediqué hace años, que los lleva a los pies del Señor, sigue siendo el mismo. No ha cambiado, no ha tenido adiciones.
Además, si fuera un avance, pues yo se los diría, pero circuncidarse es un retroceso. Entonces les dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Miren que aquí Pablo no usa, como en Primera de Corintios, toleradme un poco de locura, porque recuerden que esta carta es una carta a gente con la que él tenía mucha familiaridad, eran uña y mugre en el buen sentido de la palabra. Pablo les habla de esta manera y no tiene que excusarse con ellos para que no fueran a malentenderlo, porque él sabe que los de Filipos no lo iban a malentender. Él sabía, los de Filipos sabían quién era y cómo era el apóstol Pablo y a qué libertad se estaba refiriendo, pero entonces hace el asunto y les dice, yo más que ellos, y les empieza a decir, estoy circuncidado, fui circuncidado al 8º día. Recuerden que eso lo ordenó Dios, fue un pacto muy lindo que Dios hizo inclusive antes de la ley con Abraham en Génesis 17, ya en Levíticos 12 usted lo encuentra elevado a la categoría de norma y de ley mosaica, e inclusive usted y yo observamos en Lucas capítulo 1 que se seguía circuncidando a la gente porque ese era el rito que se les había ordenado. Entonces Pablo entiende que sus padres lo habían llevado a los 8 días y le habían circuncidado allá donde se debían circuncidar. No como ustedes si se llegaran a circuncidar ahora, porque si ustedes se fueran a circuncidar, mis queridos creyentes en Cristo Jesús, gentiles, serían considerados prosélitos de la religión judía, no hijos en el nuevo pacto, porque sí se podían judaizar, se podían circuncidar, pero no tenían y no podían equipararse como todo judío, ellos ya como gentiles, estaban excluidos. Recuerden que en el asunto del templo, los gentiles no podían traspasar después de determinados límites que el templo tenía. Por ejemplo, en el caso de el templo que le construyeron Herodes, le construyó a los judíos allá en Juan capítulo 2, lo habían terminado ya de construir, duró 40 y pico de años la construcción. Ese templo, además de todo lo funcional que era conforme al antiguo pacto, tenía una pared, esa pared era un murito, pero alrededor de todo el bendito templo. A partir de ese murito que estaba alrededor de todo el templo, se llamaba Soreg, el gentil no podía llegar hasta ahí. La circuncisión no le permitía sino llegar hasta ahí. Por lo tanto, Pablo les va a hablar de que ni siquiera los que sí podían entrar de acuerdo con su ciudadanía israelita por naturaleza, ya ahora podían presentarse ante Dios con este asunto de la circuncisión. Ya había sido derogado, porque la verdadera circuncisión es los que en espíritu. Muy bien. Voy a ir un poquito rápido porque esto ya lo vimos en otros libros que hemos leído juntos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Es decir, él descendía directamente de Jacob. Él no era una persona que no tuviera clara su tribu, porque a la vez dice, soy de la tribu de Benjamín. Me es claro, soy de una de las 12 tribus. Entonces, ¿recuerdan Benjamín de quién era hijo? Pues sí, de Jacob. Pero ¿de cuál de las esposas de Rebeca? De Raquel. De Raquel. O tenía otra, pues eran 5. Muy bien, no faltaba, pues de pronto. ¿Cuáles son los hijos de Raquel? José y Benjamín. Entonces, si vemos bien, la mujer por la cual realmente con amor trabajó Jacob, ¿por cuál fue? Por Raquel. La Lea vino en el paquete. Entonces, el asunto es que dice, de la tribu de Benjamín, no soy ni siquiera de Lea, no soy de Bilhá, no soy de Silpá. Él está hablando de que si alguien tenía que... Porque el asunto con el pueblo judío era que ellos se reunían y empezaban a decir, bueno, ¿cuál es mejor tribu? Y te sabes tu línea genealógica. Mire que, por ejemplo, Mateo capítulo 1 empieza con la línea genealógica del Señor Jesús por el lado de la tribu de Judá. En Lucas capítulo 3 hay otra
línea genealógica en la cual podemos incluir al Señor Jesús. Usted lee Primera de Crónicas y los primeros capítulos son prácticamente de pura genealogía. Para ellos era muy importante. Entonces dice: yo soy de la tribu de Benjamín, además soy hebreo de hebreos, es decir, soy de ambos padres hebreos, manejo perfectamente el idioma hebreo. En Hechos de los Apóstoles ustedes ven que Pablo, en una de sus defensas, habla en hebreo legítimo, y entonces ahí sí los que lo acusaban se callaron para escuchar a aquel hombre. Hebreo de hebreos. Y dice: en cuanto a la ley, soy fariseo. Recuerden que había por lo menos dos vertientes notorias en el judaísmo. La primera eran estos fariseos y la otra eran los saduceos. Los saduceos se caracterizaban por no creer en la resurrección. Ya cuando uno lee detenidamente Hechos, se da cuenta que posiblemente por eso Anás y Caifás, una de sus razones para no creer en Cristo Jesús era que el Señor Jesús vivía hablando de la resurrección. Y como saduceos, pues para ellos ni les iba ni les venía. Otro punto que no jugaba a favor del Señor Jesús para ellos. Pero estos fariseos sí creían en la resurrección, eran como una secta más selecta dentro del judaísmo, y eran personas realmente que se sentaban en la cátedra de Moisés. Y en este caso Pablo nos recuerda que era fariseo y observaba, porque nos dice que en cuanto a ese asunto de ser fariseo era irreprensible. Él observaba toda la normatividad de los fariseos y la guardaba. Luego dice: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Esta gente que venía disfrazada, a las que Pablo los llama perros, a los que los llama malos obreros, a los que los llama mutiladores del cuerpo, en últimas lo que estaban haciendo era perseguir a la iglesia del Señor. Entonces, si alguien podía haber perseguido más a la iglesia del Señor, era el mismo Pablo. Recuerden que antes de su conversión, él no solamente estaba buscando a aquellos que creían en Cristo Jesús, los buscaba para hacerlos blasfemar, mataba a algunos de ellos o les hacía negar su fe. Imagínate, era tal la tortura a la que los sometía que cualquiera de nosotros, si estuviésemos en aquella época, resultábamos diciendo que no creíamos en Cristo Jesús con tal de que no nos mataran o alguna cosa, o nos asesinaban. Entonces, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Desde luego, Pablo no está hablando de esto con orgullo. Él está hablando como en un acto de locura, comparándose con aquellos obreros fraudulentos. Johnny, ¿para qué nos sirve todo esto hoy en día? Miren, si en aquella época no existía tanto medio de comunicación y las falsas doctrinas buscan la forma de llegarle a los que caminan bien para desviarlos, ahora imagínense que uno prende el televisor, uno prende la radio, uno encuentra cualquier libro. ¿Cómo hago yo para discernir si eso es una buena o mala doctrina? Si me está afianzando o no en el Señor. Por eso Pablo dice: guardaos. A nosotros es a quienes nos compete la responsabilidad de guardarnos en cuanto a la doctrina. Y por eso nos quedó la Biblia escrita. Esto no es de unos cuantos estudiosos, este es un libro abierto a todos. Lo que pasa es que hay que sacarle tiempo. Esto es para todo el mundo, no es para el rico y para el pobre, no, por el contrario, es para todos. Es más, tantas versiones que hay de las Sagradas Escrituras, tanta posibilidad de acceso, y yo creo pensar que esta es una de las generaciones posiblemente en la que, habiendo tanta facilidad para llegar a las Sagradas Escrituras, hay menos lectores de las Sagradas Escrituras, y entre los que la leen, muy poquitos los que son juiciosos lectores de las Sagradas Escrituras. Entonces, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, mire lo que dice Pablo: irreprensible. Es decir, cuando él estaba en el judaísmo, no pasó por alto nada. La gente no le hallaba defecto alguno en cuanto a la observancia como fariseo. Usted y yo ya sabemos que este no es un absoluto, porque no había nadie que cumpliera la ley. Pero si en un grupo colocábamos a Pablo,
Saulo salía como sobresaliente porque era de los más avanzados y de los más avesados en cuanto a la observancia de la ley. Imagínense, era una joyita este hombre. Entonces, después de este momento de locura, él dice, hombre, bueno, también miremos algo. Pablo se está refiriendo a su pasado, antes de conocer al Señor. Miren que Pablo no estaba diciendo, no, yo era un marihuanero de esquina. No. Él estaba bien metido en la religión, digámoslo así, correcta, que era el judaísmo en ese momento, que observaba la ley de Moisés en ese momento. Pablo no estaba hablando de que él era un atracador de bancos antes. Alguna de esas, si nosotros nos ponemos a contar nuestros testimonios, no dan sino vergüenza, ¿o no? A ver, ¿qué era fulanito antes de conocer del Señor? No, pues hasta pena, dice Pablo en Efesios, nos daría a nosotros contar lo que hacíamos. Pero aquí estamos hablando de un hombre que no tenía nada como de qué avergonzarse en su pasado, porque realmente él estaba buscando a Dios. ¿Equivocado? Sí. ¿Con falta de revelación? Toda. Pero él por lo menos nos podía contar algo bonito de su pasado. Ahora, cuando él se refiere a eso, dice, con respecto a ese pasado de tanto renombre, estas cosas eran para mi ganancia. Miren ahí eran ganancia. ¿Por qué? Porque según los ritos, según su religión, según su raza, que se sustentaba en los logros, en su justicia propia, todas esas cosas jamás a Pablo lo llevaron a Cristo. Por el contrario, lo perseguía. ¿Recuerdan? Cuando él cuenta su testimonio en Hechos 22 y 26, él aclara algo que el Señor le dice en Hechos 9, pero que no figuró allá. Y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Creyéndome servir a mí, que soy el Cristo, me andas persiguiendo, porque al perseguir a cada creyente, me estás persiguiendo a mí. Cada creyente forma parte del cuerpo y yo soy la cabeza de ese cuerpo. Uno no puede decir cuando lo están persiguiendo para golpearlo, que le están persiguiendo solo a la cabeza. El cuerpo corre completico, ¿cierto? Entonces, lo mismo ocurre cuando alguien levanta la mano contra uno de los hijos de Dios. Entonces, ninguna de esas cosas lo llevaron a Cristo. Esas supuestas ventajas que él tenía en su posición con Dios, en últimas eran ninguna. Por eso él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, eran, repitan eso, eran. Ahora, si Pablo tiene esto como un eran, ganancia, que yo pensaba que eran ganancia, ahora cuánta más la basura de un gentil. Porque recuerden que los gentiles vivían en sus vergüenzas y en sus bacanales y en sus orgías, en cuanta cosa. No es sino mirar cómo Pablo encontró a Corinto y por fin Dios permitió que allí se levantara una congregación, o a los mismos de Éfeso. En fin, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, no solamente para él eran pérdida porque eran obras de su propia naturaleza caída si fuera religiosa, sino que esta confianza en él mismo era en su propia destrucción, porque el asunto cuando uno confía en uno mismo para acercarse a Dios, como en el efecto de circuncidarse para poder ser acepto de Dios y ser salvo, que para allá iban aquellos falsos obreros, le hacen a uno creer que uno es merecedor de algo de parte de Dios. Sí, a veces uno se acerca como se acercaba aquel hombre en la historia que cuenta el Señor Jesús en Lucas, cuando dice que había dos hombres orando, uno era publicano y el otro era judío, y el judío decía, Señor, te doy gracias porque ayuno tantas veces al mes, doy el diezmo de todo, y finalmente mirando dice, y no soy como aquel publicano. Entonces el Señor Jesús, que es el que está contando esa historia, dice, bajó justificado, porque el publicano oraba, Señor, ten misericordia de mí que solo soy un pecador, y él era judío, pero él estaba consciente de su propia naturaleza pecaminosa. Entonces dice el Señor que bajó justificado más fácil aquel que no confiaba en sí mismo, que reconocía lo que era, que aquel que se creía buena gente. Ahora pasémoslo al plano de nosotros.
Hay personas que se creen buenas y dicen, pero si yo no he matado a nadie, si yo no he robado, si yo no he hecho tal cosa, si yo no he hecho tal otra, y se comparan, en cambio aquel otro, etcétera. Lo peor que le puede pasar a uno para acercarse a Dios y lo que más lo aleja de Él es creerse merecedor de algo de parte de Dios. Si realmente nosotros somos conscientes de que lo único que merecemos de Dios era que nos matara, hombre, eso sería bueno, al menos para acercarme a Él, entendiendo su gracia y su misericordia. Pero cuando yo creo que puedo acercarme a Dios por alguna de mis obras, es el peor de los obstáculos. Entonces, lo que él, Pablo, creía en virtudes, ahora cuando conoce verdaderamente a Cristo, se dio cuenta que solo eran hojas secas. Entonces, cuando él dice las he estimado como pérdida por amor a Cristo, da la idea de que usted y yo vamos en un barco que se está hundiendo por el sobrepeso. Entonces usted llevó a ese viaje la sala que más quiere, esa, la que le dejó la abuela, la forrada en plástico. Y entonces usted dice, o la sala o yo. ¿Qué hace con la sala? Adiós sala. Adiós sala. Dice, y las maletas, adiós maletas. Entonces, aún el mismo alimento, Pablo nos habla de un naufragio, Lucas nos habla de un naufragio que sufrió Pablo en Hechos. Y recuerden que después de haber comido, porque era un barco que habían equipado con mucho alimento, porque eran 200 y pico de personas en un viaje más o menos, botaron todo el alimento, porque se querían ¿qué? Salvar. Pablo se da cuenta que todas estas cosas, entre comillas, buenas que había en su vida antes, ahora las estima como pérdida. ¿Por amor de quién? Por amor de Cristo. Es decir, las arrojo de mi vida. ¿Por qué? Porque ahora me he dado cuenta de que, recordemos nuestro versículo estrella, porque tanto amó Dios a quién, al mundo, que envió a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando dice que en Él crea es, creo que todo lo que Jesús hizo, yo puedo apropiarme de Él por medio de la fe y por eso me puedo acercar a Dios. Entonces por eso dice Pablo, por amor de Cristo. Es decir, solo para Dios es suficiente que yo crea en Cristo Jesús para poderme sentir recibido por Él. A eso se refiere. Entonces miren qué delicado. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? El orgullo es algo que está ahí esperando. El orgullo es un enemigo silencioso, es una de las muertes silenciosas del creyente. ¿Por qué? Porque ya estamos ahora en Cristo Jesús y entonces podemos habernos alejado unas décadas, algunos buenos años de lo que éramos, ahora hablando de situaciones realmente groseras que cometíamos, y como que se nos olvida de dónde salimos, de dónde fuimos sacados. En Hebreos dice que debemos acercarnos a Dios por el camino vivo que Cristo Jesús ha dejado abierto para poder adentrarnos al Padre. Resulta que la justificación en Cristo Jesús, la gracia que Dios ha depositado en Él para que el ser humano se acerque a Él, la reconciliación que nos ha dado en Cristo Jesús es válida, así tengamos un segundo de habernos convertido al Señor o así tengamos 50 años de estar en el Señor. El acceso al Padre sigue siendo el mismo, porque resulta que, como les decía, en la medida en que vamos avanzando en nuestro peregrinar con el Señor, se nos ha olvidado que para acercarnos a Dios allá en el principio fue gracias a los méritos de Jesús, pero ahora leemos la Biblia más. Hermanos, leemos 9 capítulos diarios. Nos congregamos, saco martes y viernes para poder reunirme con mis hermanos. Ya no estamos dedicados a las obras de la carne, ahí matriculados en ellas, y entonces de pronto pensamos que nos podemos todavía acercar al Padre, ya no tanto por el Señor Jesús, sino por lo bueno que yo ahora ¿qué? Soy, y en lo bueno que me he convertido. Rayos, qué gran engaño. Eso se llama orgullo. Entonces, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Miren que ahí habló cuántas cosas eran ¿qué? Para mí ¿qué? Ganancia eran. Y ahora dice, las he ¿qué? Estimado como pérdida. Entonces uno dice, bueno, esas cosas quedaron en el pasado. Pablo dice, y ciertamente aún. O sea, la constante de Pablo era que ese joven hombre que vimos allá en Hechos 9 llegando al Señor y tiene un encuentro con Cristo Jesús para poderse aproximar al Padre, él ese día comprendió que esas cosas eran pérdida. Ahora, años después, en prisión, después de haber Dios usado a Pablo para tanta fundación de congregaciones, tanta edificación de congregaciones, a punto de ser sacrificado, Pablo aún está escribiendo desde la prisión en donde está, en Roma, dice, aún estimo esas cosas como ¿qué? Como pérdida. Lo único que a mí me sirve para poder seguirme presentando delante de Dios es el sacrificio que el Señor Jesús hizo y que fue acepto para el Padre. Entonces, y ciertamente aún estimo todas, o sea, meta ahí en ese todas, todo, para podernos seguir accesando al Padre. Necesitamos entender que solo por la misericordia de Dios, no es por haber estudiado, no es por haber hecho teología, no es por haber dejado de pecar solamente, no, nada de eso, es porque Cristo Jesús. Entonces, ahora sí, a lo que íbamos. Pablo predicaba y lo hacía muy bien, pero ese no era el objetivo de su vida. Pablo fundaba iglesias y lo hacía muy bien, pero ese no era el objetivo de su vida. Pablo discipulaba gente y la llevaba a avanzar en Dios, pero ese no era el objetivo de su vida. El objetivo de Pablo en su vida era, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Es decir, yo me mantengo en este caminar y mantengo todas las cosas como pérdida, las presentes y las futuras, y estimo como pérdida todo lo que me pueda alejar de Dios, no solamente lo que dejé, no solamente lo que tengo, sino lo que vaya a tener, si esas cosas a mí me alejan de alcanzar el conocimiento de la persona de Cristo Jesús, que es mi Señor. Entonces, cuando habla de excelencia allí, está hablando de que eso era lo súper para él, conocer a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ante Cristo Jesús nada ni nadie se le puede comparar como algo más a que anhelar en esta vida y en la venidera. ¿Sí me hago entender? Ahí no hay. Entonces, de plano uno queda como despojado de tantas cosas, y si no las ha entregado, dedicando tanto tiempo a tantas cosas que Pablo estima como ¿qué? Como pérdida. Y entonces resulta que el Señor Jesús, ¿cuántos hijos tenía el Padre para mandar? Uno. ¿Con cuánto de ese hijo se quedó para mandar? Nada, lo mandó todo, lo mandó enterito. Entonces, ese amor que el Padre ha demostrado a Pablo, hablemoslo de esa manera, al enviar al Señor Jesús, Pablo, después de racionalizar esto, de entenderlo, de meditarlo, dice, pues el único pago, si es que hay alguno que yo le pueda dar a Dios, en gratitud por eso que Él ha hecho, es que yo también me le entregué ¿qué? Todo, y en todo, y para siempre. Entonces, pero esa entrega no es una entrega sacrificial. ¿Qué sembró el Padre a través de Cristo en nosotros? Su amor, porque tanto amó, ¿o no? Entonces, ahora mismo, por ese amor, es que Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Él no está mirando como, ay, y perdí la lancha, ay, y perdí la finca, ay, y como era yo de próspero antes de llegar al Señor. Y entonces usted pasa y como los del cartel del tubo, yo tuve. No. Pablo lo que está diciendo es,
por amor del cual lo he perdido todo. Lo está diciendo con alegría y positivo. Miren, Pablo sabía como judío converso en Cristo Jesús que todas sus posesiones se habían esfumado porque se las quitaron los mismos judíos, que todas sus posesiones religiosas se habían esfumado porque lo excomulgaron. Una vez usted abrazaba la fe cristiana, adiós, no lo querían volver a ver en la fe judía. Le habían desheredado entonces de sus bienes, los que no les quitaron se las confiscaron, lo perseguían. Pablo mismo nos da testimonio de las veces que fue perseguido. Y en lo personal, Pablo había renunciado a casarse, a tener hijos, a cultivar alguna profesión, a organizar algún patrimonio, porque pudo haber dicho, bueno, aquí con mis manos puedo hacer tiendas, pues puedo hacer. Pablo la cogió como era. Entonces Pablo dice, por amor del cual lo he perdido todo. Nuevamente, mire, él no dice el 90%, el 5%, el 15%, todo. Pero ¿qué clase de locura es esta? A la que Pablo está desnudándose, porque está hablando con los de Filipos. Y para que no nos quede la menor duda, porque no era un momento así como de locura de Pablo, esta parte, dice, y lo tengo, miren el actual, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese tengo es un presente. A nosotros nos haría muy bien, como tenemos acceso a estas cartas escritas, que para nosotros son una bendición, evaluarnos. Nosotros también podemos hacer, nosotros no necesitamos ser Pablo, necesitamos ser nosotros, en Cristo Jesús, que hemos sido alcanzados por el mismo amor del Padre. Y realmente uno poderse evaluar, realmente yo lo he perdido todo. Y te vas a dar cuenta que no. Ahora, entonces vamos a tirar todo por la borda. No, es que el llamado, el Señor Jesús lo hizo de esta manera. El que quiera más, padre o madre, más que a mí, no es que, no es digno de mí. El que quiera más a su mujer o a sus hijos o a su marido, más que a mí, no es digno de mí. El que quiera más a sus posesiones, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, a uno puede estar corriendo esto de una manera en espejismo. Uno puede ser un cristiano intelectual y en lo real realmente no ser ninguna clase de cristiano que valga la pena en quilataje para este reino. Entonces, para que no nos quede ninguna duda de lo que Pablo está refiriendo por el término basura, aquí utiliza uno que en algunas versiones sí está como es. La palabra aquí basura es estiércol, la palabra es heces, la palabra es excremento, la palabra es la basura con M. Entonces observe la actitud que uno tiene frente a las heces, así sean de uno. Sí, usted lo vimos una vez acá, que traje una filmina de unos baños taqueados. ¿Usted ha entrado a un baño taqueado? Eso es horrible, se le duele a uno todo. No quiere ver eso, no la traje. Pero la tengo ahí, yo la dañé ya con esa imagen. Entonces, ¿el asunto cuál es? Pablo estimaba todo como estiércol, pero no porque fuera un fakir o algo así, sino que él estaba apuntando a conocer a la persona de Cristo Jesús en toda la extensión que un ser humano guiado por el Espíritu Santo la pueda conocer. Esa era la ganancia para él. Y además la ganancia de saber que la eternidad la va a compartir con ese Cristo Jesús. Es que la eternidad no la va a compartir ni con ningún bien, ni con ningún título, ni con absolutamente nada. Una vez escuché un predicador que decía, usted se puede ganar todos los títulos del mundo, sí, y tenerlos y llevárselos, pero en la Nueva Jerusalén no hay muros para colgar eso. Entonces, realmente la excelencia del conocimiento de Cristo es lo que Pablo está animando a los filipenses, a que también ellos lo persigan. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y volvemos al punto, y ser hallado en Él, es decir, ser hallado en Cristo. Ya Pablo dijo que en el capítulo 1 que para él el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Entonces, ser hallado en Cristo era que si el Señor venía en el momento en que él estaba vivo, Pablo también, miren que Pablo sabe mucho de esto en el sentido de que era muy cuerdo.
El día y la hora del regreso del Señor, nadie lo sabe, solo el Padre. Entonces, por eso, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, él habla acerca del retorno del Señor y dice que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y él enseguida dice, y los que estemos vivos seremos transformados, porque él en ese momento no sabía si el Señor iba a venir o no mientras él estuviera vivo. Entonces, si Pablo, el Señor Jesucristo se manifestaba y lo encontraba vivo, que Cristo lo hallara así como está hablando. Y si se moría, que Cristo lo encontrara así como estaba hablando. Entonces, en este asunto, nosotros debemos entender que la persona del Señor Jesús, además para nosotros es un refugio. Y para yo ser hallado en Cristo, debo estar finito, es decir, debo estar completamente convencido de que lo que Él ha hecho es lo que realmente vale la pena valorar para poder estar con Él toda la eternidad. Ese es el único lugar de refugio. En el Antiguo Testamento había unas ciudades llamadas de refugio, en las cuales las personas que cometían delitos, si lograban, huyendo, ir a esas ciudades, nadie los podía tocar mientras los juzgaban debidamente. De la misma forma, Cristo Jesús para nosotros es nuestro refugio, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos. Pero para eso debo mirar si realmente estimo a todas las cosas como pérdida con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús y ser hallado en Él. ¿Cómo ser hallado en Él? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo quiere recordarnos, nada de lo que nosotros hayamos hecho de bueno nos sirve para acercarnos a Dios. Solo lo que el mismo Señor Jesús hizo nos sirve para acercarnos al Padre. No se nos olvide jamás eso. Por eso la lectura juiciosa es importante. El acceso para el creyente, en Efesios usted lo puede encontrar, el acceso inicial es la sangre preciosa del Señor Jesucristo, porque es el camino vivo que Él dejó para entrar al lugar santísimo. Y en Hebreos también lo encontramos en el capítulo 10, sigue siendo el mismo camino. Las virtudes de Cristo son las que nos permiten acercarnos y adentrarnos en Dios, nada más, absolutamente nada más. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, él estaba derribando los argumentos de aquellos judaizantes, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, nuevamente él habla de una de las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, y es la fe. Todo lo que el Espíritu Santo nos da es para tener fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la satisfacción del Padre. Miren que nuestro Padre Celestial no se aguantó. El Señor Jesús por acá, 30 años y pico, dejó ese trono allá al lado, a la derecha del Padre vacío. El Padre Celestial miraba todos los días ese trono vacío y decía, qué falta la que me hace este hijo mío. Sí. Y en cierta ocasión estaba el Señor Jesús por acá haciendo sus vueltas, sus mandados, los que Él le mandó a hacer, y el Padre no se aguantó y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia, satisfacción, a ese punto. Entonces, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Jesús es la satisfacción del Padre. Entonces, la fe mía debe estar puesta en eso que el Señor Jesús hizo para el Padre, para yo también poder accesar a Él, porque lo único que al Padre lo satisface es Cristo mismo. Entonces yo me apropio de lo que Cristo hizo y descanso en eso para poder presentarme ante el Padre. No me puedo presentar con nada más. No hay otra cosa para yo presentarme. Por eso esa que parece tan difícil es supremamente fácil, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y vuelvo al punto, a ver si me hice entender, y quedo contento con esto. ¿Cuál era el único objetivo del apóstol Pablo mientras pisaba esta faz de la tierra? ¿Cómo? Conocer a Cristo. Y cuando estamos hablando de conocer a Cristo, es tener intimidad con Él. Así como el hombre y la mujer que se aman quieren tener intimidad, quieren tiempos a solas, quieren para poderse amar, manifestarse sus intenciones, sus amores, todos sus buenos deseos.
Resulta que intimidad y conocer a Cristo acá es lo mismo, en el sentido de yo querer pasar tiempo con Él. No tengo que esperar a morirme, lo puedo pasar desde ya por la fe, porque cuando estemos en su presencia pues ya no andaremos por fe sino por vista. Aquí lo hago por la fe. Por eso la constante referencia a la fe que Pablo hace por cualquier lado. Entonces me apropio de lo que Cristo ha hecho, porque es la única manera de yo agradar al Padre. Si al Padre le agradó que en Cristo Jesús se hicieran todas las cosas, a mí me debe agradar de que al Padre le haya agradado eso, y por lo tanto a través del Hijo, que es Cristo Jesús, debo entonces relacionarme con el Padre. Y para eso debo conocer al Hijo. Para eso debo conocer al Hijo. Si no conozco al Hijo, no puedo conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía el Señor Jesús. ¿Quieren ver al Padre? Véanme a mí. A Dios nadie lo ha visto, pero el unigénito de Dios, el que ha venido de Él, lo ha dado a conocer. Entonces el Señor, el Dios Padre se nos entrega el 100% de todo lo que Él es, pero en la persona de Cristo Jesús. Entonces por eso Pablo dice, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. Volvamos a repetir este pedacito. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí viene, a fin de conocerle. Diga eso conmigo, conocerle. Miren que conocerle es una palabra más grande que comprenderle. Ay, yo comprendo a Cristo. No. El Señor Jesús no quiere gente, Él no necesita psicólogos que lo comprendan. Necesita gente que lo conozca. No es tener la familiaridad con Cristo Jesús de decir, es mi hermano, yo soy su hermano menor, o yo soy su hermanita menor. No. Porque no es el análisis de la persona de Cristo, no es la necropsia de Cristo Jesús. Pablo quiere conocer por experiencia personal a la persona misma de Cristo. Entonces por eso les decía, es la intimidad en su grado máximo, y yo quiero conocerle hasta donde más pueda conocerle, y para eso no puedo perder tiempo conociendo otras cosas, así hayan sido buenas. Y para acercarme a Él, solo debo acercarme en Él mismo. Además de conocer la persona de Cristo Jesús, Pablo quería algo más de Cristo Jesús, como les dije al principio, y era poder participar en su resurrección, porque recuerde que la resurrección es un evento que nos espera. Es claro y preciso porque el Señor Jesús es la primicia en la resurrección. Como en toda masa hay una primicia, como en toda cosecha hay una primicia. Y la primicia de la resurrección fue Cristo mismo resucitando de entre los muertos. ¿Por qué? Porque así le plació al Padre. Pero así como Cristo resucitó, dice 1 Corintios capítulo 15, los que creemos en Él también resucitaremos. Entonces Pablo quiere la resurrección también, pero como les decía al principio, también que todos los seres humanos van a resucitar. No es que los ateos no van a resucitar. No. Todos los que hayan creído en Cristo Jesús van a resucitar, y todos los que no hayan creído en Cristo Jesús van a resucitar. Unos para condenación y otros para vida eterna con Él. Entonces cuando Pablo dice aquí, a fin de conocerle a Cristo desde luego, y además de conocerle a Él y el poder de su resurrección, ¿por qué quiere conocer Pablo el poder de la resurrección? Porque tanto agradó el Señor Jesús al Padre, que el Padre lo resucitó de entre los muertos, porque había hecho todo lo que le agradaba. De manera que si nosotros, al aceptar a Cristo, nos presentamos al Padre por la gracia de Cristo mismo, agradamos con eso al Padre, y por eso también seremos levantados de entre los muertos. Ese poder que obró levantando a Cristo Jesús de entre los muertos es el poder que Pablo anhela para ser levantado también el de entre los muertos. Es decir, así como Cristo resucitó, yo también quiero resucitar. Pero recuerden que estamos hablando de que Él no quería resucitar, porque cualquiera va a resucitar así no crea. Él quiere resucitar es en la parte correcta de la resurrección, por haber creído en Cristo Jesús para vida eterna con Él. Porque si fuera para resucitar nomás, con no creer tengo, los que no creen también van a resucitar. Pablo no quiere eso. Pablo quiere conscientemente resucitar de entre los muertos, pero a la presencia del Señor Jesús. A eso se refiere. Y el poder de su resurrección.
También, Pablo no quiere solamente lo bueno o lo positivo, llamémoslo mejor así. Positivo es conocer a Cristo, positivo es resucitar para Cristo, pero también quiere participar de sus padecimientos. Pablo lo que está diciendo es, si a mí me toca dejarme matar para conocer a Cristo y vivir con Él y para Él, soportarme todos los vituperios e insultos, los menosprecios y abusos del sistema caído de las tinieblas, como vimos que sí lo soportó, 2 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 33, Pablo está diciendo, si me es necesario pasar por la misma muerte, que me maten. Por eso dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En otras palabras, Pablo está diciendo, si es necesario morir en la cruz, así como Cristo murió. Yo sé, Pablo sabe que Él no es el Redentor. Pablo sabe que Él no va a hacer ningún sacrificio mesiánico. Pablo lo que está diciendo es, si por creer en Cristo a mí me van a asesinar, que es que me asesinen. Porque la copa de la fe se bebe hasta el fondo. ¿Hasta dónde? Hasta el fondo. Y no por embriaguez, sino por lucidez. Entonces Pablo dice, si es necesaria la muerte en la cruz, así como Él fue asesinado en la cruz, yo moriré. No para salvar a nadie. No. Yo ya soy salvo. No le doy la salvación a nadie. Pero lo que quiero que sepan es que he muerto a todo lo terrenal, incluyendo la misma vida biológica, porque yo quiero participar en todo lo que Jesús participó. Y si Él participó de la muerte por mí, porque yo no voy a participar en la muerte por Él. Y tan lindo Él dice, si es que en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo ahí no está dudando. Pablo está muy convencido de la resurrección y la de todos los creyentes que en Cristo Jesús hayan depositado su fe. Pablo lo que está es anhelando que ese momento llegue, que esa vida de resucitado le permita estar cara a cara con Cristo Jesús. Pablo no está dudando, Pablo es supremamente agradecido porque, miren, si a uno le explicaran esto así, desde chiquito, uno podría por lo menos decidir si cree o no. Pero vos naces en un sistema religioso caído, en el cual crees que es una cantidad de normas y de no hagas, pero miren, lo que les hablaba una vez anterior, que a uno le dijeron desde el principio, vea John, es que usted, si cree en Cristo Jesús, va a participar en la eternidad de la Nueva Jerusalén, y si no cree, se va a ir para el lago de fuego de azufre. Pero ese no es el problema en sí. El asunto es que la oportunidad que tienes es que todos los pecados y tu naturaleza pecaminosa serán borradas y no serán tenidas en cuenta, porque la gracia de Dios es precisamente darte la bendición en vida biológica de la eternidad que es en Cristo Jesús. Eso no le dijeron a uno. Uno llega y le dice, no, venga, vamos al grupo de oración donde yo voy. ¿Qué es lo que usted tiene? Un sobregiro el berraco. Venga y verá que allá oramos por usted, eso le amanece cubierto mañana. Entonces uno va, claro. ¿Qué es lo que tiene usted? No, problemas tremendos con mi marido, le pego todos los días. Venga, vamos para allá, que allá le ayudan a que no le pegue. ¿Usted lo que tiene? No, un hijo rebelde, venga, que allá es la solución de los hijos rebeldes. Venga, ¿y usted qué es lo que tiene? No, una enfermedad hasta vergonzosa. Venga, que allá le ofrecen a uno cosas. Realmente no vida eterna. Y uno necesita que le digan a uno las cosas con sinceridad. Usted no va donde el médico para que le mienta. Doctor, miéntame. No, usted no tiene cáncer, tranquila. Sí, usted no tiene. Uno va a que le digan la verdad y cuál es la posible solución. Entonces, por eso Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero dejemos ahí que no hay necesidad de correr. Hablaba con alguien que yo creo que nosotros ya tenemos muy claro a qué venimos aquí, ¿cierto? A no ser que estemos errados, pero yo creo que Dios nos ha permitido seguir viniendo acá conscientes de que aquí no nos van a hablar de añadiduras.
y de la satisfacción de cosas temporales que creemos perfectamente que Dios lo hace y lo puede hacer, eso no es ningún problema, sino que conscientemente martes y viernes, cada vez que venimos, vamos a que el Espíritu Santo, por la lectura juiciosa de la palabra, su exposición y su aplicación a nuestras vidas, nos encamine realmente a la eternidad, porque todo esto aquí, por bien que nos vaya yendo o mal que nos vaya yendo, es temporal, es temporal. Somos temporales desde que salimos del vientre de nuestra madre. La verdadera eternidad la venimos a encontrar en Cristo Jesús y la explicación a lo que ocurre después de la muerte. Sea que nos encontremos con Él regresando y todavía estemos vivos, o sea que nos toque estar entre los muertos mientras Él regresa. Entonces, por eso les decía, yo creo que a esta altura del partido, usted y yo ya venimos conscientemente a buscar el reino de Dios y su justicia y al rey de ese reino. Entonces, ese es un patrimonio que no mucha gente tiene. Entonces debemos apreciarlo y cuidarlo todavía más nosotros. Amado Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has dado la oportunidad de reunirnos como hermanos tuyos. Hoy, como Pablo, Señor, queremos entender y apreciar qué es eso de conocerte, qué es eso de participar del poder de tu resurrección y qué es eso de, si es necesario, participar de tus padecimientos, aún en la misma muerte biológica por nuestra fe en ti, que es la que agrada en últimas a nuestro Padre. Nosotros, Señor, salimos de este lugar, mas no de tu presencia, completamente convencidos de que el problema de problemas que teníamos, que era dónde pasar la eternidad, ya está solucionado. La gran mayoría tenemos situaciones temporales en las que necesitamos tu auxilio porque no podemos hacerlo solo, Señor. Pero sea que esas cosas se organicen o no, permítenos, Espíritu Santo, que siempre Dios Padre pueda contar con nuestra fe puesta en Cristo Jesús para agradarle siempre. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.